Buenas guachos, ¿todo piola? Hoy vamos a hablar de una planta que tiene más historia que tu abuelo, el eneldo. Seguro la viste en el súper y pensaste, esto es pasto. No, boludo, es el Anetum graveolens. Su nombre viene del griego y significa el que huele fuerte. Y posta que se siente. ¿Sabías que los vikingos lo amaban? Lo usaban en casi todos sus platos de pescado. De hecho, la palabra inglesa dill viene del nórdico antiguo dilla, que significa calmar. Ya vas a ver por qué. En Escandinavia, si no hay eneldo, no hay comida. Es clave para el famoso gravlax, salmón marinado. Y acá estoy como vikingo, mirá. El eneldo lo usábamos en todos los pescados. Sin eneldo no había fiesta, ¿sabelo? Imagínate a un vikingo gigante, barbudo, bajándose un salmón con eneldo después de saquear un pueblo. Épico. Pero ojo, no solo los nórdicos lo usaban. Es oriundo del Mediterráneo oriental. Se desparramó por todo el mundo, desde Rusia hasta América. Es un trotamundos. Dale, quédate ahí que te cuento cómo pasó de ser una ofrenda sagrada a tu cocina. En el antiguo Egipto ya lo tenían fichado como planta medicinal. Eran unos adelantados. En el antiguo Egipto, mirá, yo mismo dejaba eneldo en las tumbas de los faraones, para que tuvieran condimento en el más allá. Incluso aparece en la Biblia. En Mateo 23:23 dice que los sacerdotes pagaban el diezmo con eneldo. Y acá estoy en la Biblia, fíjate. Mateo 23:23. Pagábamos los impuestos con eneldo, imagínate. Imagínate ir a pagar los impuestos con un ramo de hojitas. ¡Qué golazo sería, che! Y ni hablemos del rey Carlomagno. El tipo sacó una orden en el siglo IX obligando a cultivarlo en sus jardines. Soy Carlomagno, ¿viste? Ordené que todos mis jardines tuvieran eneldo. El emperador sabía lo que valía. Si el emperador decía que había que plantar eneldo, vos plantabas o terminaba en el calabozo, ¿viste? En la Edad Media se puso místico el asunto. Decían que era una planta mágica. En la Edad Media, mira, yo mismo colgaba eneldo en mi puerta para que no entraran brujas. Posta. La gente la colgaba en la puerta para espantar brujerías y hechizos. Mejor que una alarma X28. Y si tenías duendes en el jardín, el eneldo supuestamente los mantenía a raya. Posta. También le dicen la flor del dinero. Dicen que atrae la prosperidad. Lléname la maceta. En Rusia, las semillas eran consideradas un afrodisíaco. Para encender la mecha, viste. Y acá en Rusia, fíjate, las semillas de eneldo las usábamos como afrodisíaco, para avivar el amor, ¿viste? Y las mujeres kirguises lo usaban como perfume para recibir a sus maridos después de la guerra. O sea, el eneldo te cura, te protege de brujas y te pone mimoso. Es un 10. A lo largo de los siglos, chamanes en Europa y Siberia lo usaron para sus rituales. Y ahora soy chamán siberiano. El eneldo lo usaba para limpiar las malas energías. Una masa. Incluso se lo ofrendaban a los santos para encontrar objetos perdidos. Soltá la llave y buscá eneldo. Pero basta de cuentos, hablemos de lo que nos importa. ¡La salud! ¿Te duele la panza después de un asado? El eneldo es tu mejor amigo, sábelo. Es buenísimo para las digestiones pesadas y para sacarte esos gases molestos. ¡Chau, hinchazón! Tiene propiedades antiespasmódicas. Relaja los músculos del cuerpo como un masaje interno. A los bebés que lloran por los cólicos, una infusión de eneldo los deja joya. Y para las mamás, atentí. Ayuda a producir más leche materna. Es galactogogo. ¿Tenés insomnio y contás ovejas? Probá con eneldo. Es un relajante natural. Ayuda a bajar el estrés y el cansancio mental.
Te deja la cabeza fresca para el lunes. También te sirve si tenés tos o asma, porque ayuda a expectorar. Sacá todo afuera. Ojo con el corazón. Ayuda a bajar el colesterol malo y los triglicéridos. Tiene antioxidantes como los polifenoles que combaten el envejecimiento celular. Y no sabés, es un bactericida natural. Sirve para desinfectar heridas y quemaduras leves. Si tenés mal aliento, masticá unas semillas. Matan las bacterias de la boca. Posta. Es un diurético potente. Te ayuda a no retener líquidos y a limpiar los riñones. Para las pibas, alivia los dolores de la menstruación y ayuda a regular el ciclo. Descripción. ¿Te duele la cabeza? El eneldo tiene un efecto analgésico que te salva. Incluso hay estudios que dicen que protege el cerebro contra isquemias. ¡Una masa! Contiene calcio, fósforo y magnesio. O sea, te deja los huesos más duros que un roble. Y para la piel es genial por su vitamina A. Te mantiene joven y radiante. Incluso ayuda a combatir piojos si usas el aceite esencial en el pelo. ¡Fua! Pero para un poquito, que no todo es color de rosa. Vamos con las contras. Si te gustó todo esto que te vengo contando, suscríbete al canal. No seas malo, dale cliccito. Ahora seguimos con las contras. Escúchame bien. El eneldo es natural, pero no te podés mandar cualquier cantidad. Si te zarpás con la dosis, te puede dar convulsiones. No es joda, che. Y las personas con epilepsia o Parkinson ni deberían acercarse. Mejor evitarlo. Si sos alérgico al apio o a la zanahoria, el eneldo probablemente te caiga como una patada. Ojo las embarazadas, no abusen. Todo lo que comes le llega al bebé. El aceite esencial puro está prohibido para embarazadas y nenes chiquitos. Si tenés gastritis, tené cuidado. Se recomienda solo en infusión, nunca la planta entera. Puede causar fotosensibilidad. Si te pones aceite de eneldo y vas al sol, te podés manchar. Pacientes que necesitan dieta baja en sodio, guarda. El eneldo no es para ustedes. Y si vas a usar el aceite esencial, siempre diluílo. Puro es tóxico. No lo uses por periodos larguísimos. Como todo en la vida, el equilibrio es clave. Si tenés dudas, preguntale a tu médico. No seas cabeza dura. Recordá que las plantas curan, pero hay que saber usarlas, ¿viste? Y ahora que ya sabés cómo no morir en el intento, ¡vamos a la cocina! Ponete el delantal que te cuento cómo usarlo como un chef profesional. El eneldo tiene un sabor entre anisado y alimonado. Es súper fresco. Va como piña con el pescado, especialmente con el salmón y la merluza. En las ensaladas de tomate queda genial. Le da un toque mediterráneo. ¿Te gustan los pepinillos en vinagre? Bueno, el eneldo es el secreto del sabor. Podés aromatizar aceites. Metés una rama en aceite de oliva un mes y listo. En las ensaladas de papa con crema, el eneldo es el Messi de los condimentos. Ojo con el calor. El eneldo odia que lo cocinen mucho. Agregalo al final. Las semillas podés usarlas en panes o pasteles. Te quedan de otro planeta. ¿Sabías que sirve para espantar mosquitos? Es un repelente natural. Hervís la planta, ponés el agua en un spray y ¡chau mosquitos!
económico y sin químicos. Y si querés tenerlo siempre fresco, congélalo, picado con un poco de aceite en cubeteras. Así tenés cubitos de sabor listos para tirar a la olla cuando quieras. Bueno, guachos, espero que les haya servido esta data sobre el eneldo. Si te gustó el video, metele un buen like y compartilo con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte al canal. Así tenés eneldo para rato. ¡Chau! ¡Che! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suerte con ese cultivo, che!